estamos celebrando la cátedra de San Pedro Apóstol, es decir, la cátedra de su santidad, el Papa. Es el Espíritu Santo el que ha guiado la historia de la Iglesia y es el mismo Espíritu Santo el que ha impulsado a los cardenales para elegir a los papas que hemos tenido a lo largo de la historia. Y en cada periodo de la historia hemos tenido al Papa que necesitamos como Iglesia. Hoy tenemos a su santidad el Papa Francisco. Parte del pontificado del Papa Francisco es dejarnos llevar por el Espíritu Santo a una continua conversión. Esto lo resalta mucho el Papa Francisco a lo largo de su pontificado. Tenemos que tener una conversión diaria, constante, permanente, un éxodo constante en nuestra vida. Es lo que él dijo desde el inicio de su pontificado, una iglesia en salida. ¿En salida para qué? Para encontrarnos con el otro. El Papa Francisco promueve mucho la cultura del encuentro, rechazando aquella cultura del rechazo o aquella cultura de la barrera, donde levantamos muros para no relacionarnos. El Papa nos invita a nosotros más bien a levantar o edificar puentes para poder encontrarnos con el otro, para poder relacionarnos con el otro, salir del yo para encontrarnos con el otro, lo que llaman algunos filósofos la alteridad, la capacidad de encontrarme con el alter, con el otro. Y por esto quizás ha sido muy criticado su santidad el Papa Francisco, pero que no se nos olvide que él es el sucesor de Pedro. Y como dijo el Señor en el Evangelio, sobre esa piedra edificará la iglesia. Y él es la piedra actualmente sobre la que está edificada la iglesia. Y tenemos que tratar de vivir esa doctrina que nos enseña su santidad. No es nada malo, quizás algo distinto. Y es normal que los cambios produzcan roce. Por eso también les molesta mucho que su santidad, además de esta cultura de salida, nos habla de una cultura de la iglesia con las puertas abiertas para recibir a todos los demás. Y aquí muchos se han molestado con su santidad porque pareciera que quisieran volver a la época de los cátaros o de los donatistas, donde había un grupo de cristianos que se creían los puros y todo aquel que cometía pecado no era digno de llamarse cristiano. Pareciera que dentro de la iglesia está resurgiendo, y no es de extrañarse, ha resurgido por muchas épocas, este grupo de cristianos católicos que se creen los puros y que rechazan a toda aquella persona que comete pecado, sin ver que la soberbia ya es un pecado, sin ver que al creerse mejores que los demás ya están pecando. Y ahí es donde viene otro punto del pontificado del Papa Francisco. Desde el inicio de su pontificado nos ha hablado de la misericordia, y el pontificado del Papa Francisco habla de la misericordia como camino hacia la santidad, misericordiosos como el Padre. Incluso invocó el año de la misericordia. Todos estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre. Si Cristo no vino a condenarnos, ¿quiénes somos nosotros para condenar a los demás? Si Cristo vino a hablarnos del amor y la misericordia, nosotros estamos llamados también a hablar del amor y la misericordia. Por tanto, sigamos las enseñanzas de su santidad el Papa Francisco y salgamos de nosotros mismos para abrirnos al otro. Y dejemos que los demás también vengan a nuestro encuentro, guiados siempre por la misericordia de Dios. Amén.